puede levantar un poquito la pantalla, gracias. Dice en consulta y con el consentimiento. A ver, el artículo 22, numeral 3. Dice, señor presidente, estoy confundida porque creo que nosotros teníamos en el artículo... Este no está, este todavía está pendiente de negociación. Sí. ok. Está pendiente de negociación, el 3 está pendiente. está pendiente Sí, todavía. sí. Hay un error en el texto, solicitaría a Secretaría que se pueda retirar ese mensaje que dice al referéndum de Colombia, porque efectivamente el 22.3 aún no se ha negociado. Continuamos Sí. con el artículo 22, con el artículo 24, el párrafo 2 tenemos al referéndum de la delegación de Brasil. El 24, párrafo 2. Obrigado, senhor presidente. A delegação do Brasil ainda não está em condições de retirar o seu ad referendo. Esperamos que até sexta-feira também possamos fazê-lo. Agradezco mucho a la representación de Brasil. Continuamos con el párrafo 24, párrafo 4. Está el referéndum de la delegación de Perú. Buenos días. Gracias, señor presidente. Podemos retirar el ad referéndum. Muchas gracias, Perú. Continuamos con el artículo 25. El artículo 25 se encuentra ad referéndum, artículo 25, párrafo 1, ad referéndum de las delegaciones de Uruguay y Bolivia. Consulto a las delegaciones de Uruguay y Bolivia si podemos retirar o se mantiene el ad referéndum. Buenos días, embajador. Al día de la fecha no estamos en condiciones de retirar el ad referéndum aún. Gracias. Gracias, Uruguay. Muy buenos días a los diferentes miembros representantes de los estados, al caucus indígena. Bolivia retira el ad referéndum y se une al consenso del artículo 25, inciso 1. Agradecemos a la representación de Bolivia y a la representación de Uruguay. Continuamos con el artículo 28. Ofrezco la palabra a la delegación de Brasil. Obrigado, senhor presidente. Apenas para dizer que a delegação do Brasil gostaria de trazer algumas sugestões para o parágrafo 25, que nos parecem fundamentais para a complementação das ideias aqui apresentadas. E, nesse sentido, a delegação do Brasil gostaria de colocar todo o parágrafo ad referendum do Brasil. Muito obrigado. Agradezco a la delegación de Brasil. México. Muchas gracias, presidente. Presidente, no se pudo escuchar la interpretación al español de lo que acaba de decir la delegación de Brasil. No sé si se pudiera repetir para poder escuchar, por favor, la interpretación. Ah. Agradezco a México.
con las disculpas necesarias del caso y como es de conocimiento del embajador representante de Brasil, este es un grupo de trabajo por lo cual solamente tenemos interpretación en español e inglés. Por lo tanto, le solicitaría pueda repetirnos el mensaje, por favor. Gracias, señor presidente. Por lo que me habían informado, no hay interpretación para portugués, pero la delegación de Brasil podría hablar en portugués. O sea, no habría interpretación de otras lenguas para el portugués, sino que pudiéramos hablar en portugués para otras lenguas. Pero si no es así, vamos a seguir en español entonces. Lo que había dicho es que la delegación de Brasil tiene comentarios, sugerencias para este párrafo que me parece fundamentales para complementar la idea presentada en este párrafo. Y en ese sentido, como no estamos ya tratando del texto, me gustaría colocar todo el artículo 25 bajo ad referéndum de Brasil. Muchas gracias, Brasil. Continuamos con el artículo 28, párrafo 1. En el párrafo 1 tenemos ad referéndum de las delegaciones de Costa Rica y Perú. Consulto a las delegaciones si tenemos algún cambio en la situación de este párrafo. Ofrezco la palabra a la delegación de Costa Rica. Gracias, embajador. Costa Rica mantiene por el momento el referéndum. Muchas gracias, Costa Rica. Ofrezco la palabra a Perú. Señor presidente, no me había dado cuenta que estábamos al referéndum de este párrafo, pero ahora me causa preocupación, así que déjame revisar. Tal vez lo levanto en pocos momentos. Gracias. Muchas gracias, Perú. Continuamos con el párrafo 28, con el artículo 28, párrafo 2. Tenemos ad referéndum de las delegaciones de Argentina y Bolivia. Consulto a las delegaciones si tenemos algún cambio en este párrafo. No, por ahora no podemos levantar el referéndum. Gracias. Agradezco a la delegación de Argentina. Ofrezco la palabra a Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo revolucionario a nombre del Pacto de Unidad de la Delegación de Bolivia y a todos los representantes de Estado, como también caicos indígenas. Bolivia retira el ad referéndum del artículo 28 en CC2 y se une al consenso. Muchas gracias. Agradezco a la representación de Bolivia. Continuamos con el artículo 29, párrafo 5. Tenemos el ad referéndum de la delegación de Colombia. Consulto si tenemos algún cambio en este párrafo. En realidad tenemos en el artículo 29 ad referéndum el párrafo 5 y el párrafo 6 el ad referéndum de Colombia. Consulto si tenemos algún cambio en estos párrafos. Presidente, muchas gracias. Nosotros estamos todavía en consulta sobre este párrafo. Tenemos una alternativa para poder unirnos al consenso que básicamente amplía inclusive el interés que hay sobre este tema. Entonces, cuando usted considere que podamos discutirla y presentarla ante la sala, lo podemos hacer. Agradezco a la delegación de Colombia. Mantenemos el ad referéndum. Disculpe, señor presidente, hay también un referéndum en el párrafo 1, por si se lo está salteando, que es nuestro y de Venezuela. Efectivamente. Efectivamente, tenemos en el artículo 29.1 el referéndum de las delegaciones de Argentina y Venezuela. Consulto con las delegaciones si tenemos alguna modificación en este párrafo. Argentina.
Muchas gracias, señor presidente. Según instrucciones recibidas de mi Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, me sugiere proponer al final del párrafo, si fuera posible, para consideración de la sala, una oración que rece lo siguiente, la leo primero y luego la doy a velocidad de dictado. Sin perjuicio de que accedan al desarrollo territorial rural, en realidad dice sin perjuicio a que accedan, pero entiendo que han querido poner de que accedan. Una sugerencia argentina que podamos, si todavía no estamos en posibilidades de acompañar el párrafo No, como está no estoy en resuelto, no. entonces mantendremos Lo el dejo. referéndum para Perfecto, que tal como hizo posteriormente Brasil. lo podamos. Perfecto, gracias. Gracias, Argentina. Venezuela. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todos y a todas. En vista que hay propuestas sobre el párrafo, nos gustaría escuchar la propuesta de Argentina una vez que lleguemos a las negociaciones para empezar a discutirlo. Muchas gracias. Gracias, Venezuela. Habríamos concluido con los ad referéndum que tenemos en el texto. Continuaríamos con lo agendado con los párrafos agendados para poder negociar en esta sesión. En ese sentido, iniciamos con el artículo 18, párrafo número 2. Solicito a Secretaría nos pueda poner en pantalla el texto. El artículo 18, párrafo número 2, tiene una sugerencia de Bolivia y tiene un párrafo alternativo planteado por el caucus, y tenemos una propuesta alterna también planteada por la delegación de Colombia. Ofrezco la palabra a las delegaciones que quieran referirse a este punto. Ofrezco la palabra a la delegación de Bolivia. Gracias, señor presidente. Buenos días a las delegaciones y al caucus indígena. En relación específica a este artículo, señor presidente, Bolivia quiere retirar la propuesta que se encuentra registrada en pantalla. Específicamente está referida a la gestión territorial indígena. Y si las delegaciones recuerdan, el párrafo hasta antes de esa propuesta boliviana ya tenía un consenso en sala. Incluso en la anterior reunión tenía registro de aprobación. Sin embargo, como Bolivia hizo una propuesta, se pasó nuevamente a consideración de la sala. En ese sentido, siendo que Bolivia retira esa propuesta final, mi delegación entendería que habría un consenso en la sala y que podríamos nuevamente registrar en pantalla como aprobado el artículo, señor presidente. Agradezco a la delegación de Bolivia. Con lo mencionado por la representación de Bolivia, consulto a las delegaciones si podemos aprobar el texto. Ofrezco la palabra a la delegación de Perú. Gracias, presidente. Nosotros podríamos apoyar el texto como se refleja en pantalla. Gracias. Agradezco a la delegación de Perú. Ofrezco la palabra a la delegación de Brasil. Gracias, señor presidente. Brasil también estaría listo a acompañar este párrafo con este texto original.
una vez que Bolivia ha retirado su propuesta. Lo podríamos aceptar si también son retiradas las propuestas alternativas del cónclave y de Colombia también. O sea, podemos aprobar el texto original como está ahora. Gracias. Agradezco a Brasil. Si no tuviéramos propuestas adicionales, quedaría aprobado este párrafo. Previamente ofrezco la palabra a la delegación de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. En su momento nosotros hicimos una propuesta que dejaba al final territorios al manejo sustentable. Me permito leer. Eliminaríamos la parte de tierras, territorios y recursos y añadiríamos una coma, así como a participar en la administración y utilización del ambiente y de los recursos naturales existentes en estos. Nuevamente, por favor, para que la Secretaría pueda recoger el texto. Coma, al final del párrafo. Así como a participar en la administración y utilización del ambiente y de los recursos naturales existentes en estos. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a Colombia. Gracias, presidente. Nuestra delegación estaría en capacidad de retirar su propuesta con el ánimo de avanzar en la negociación y sumarnos a la propuesta que se está trabajando en este momento en la sala, y retiraríamos nuestra propuesta si se puede hacer un ajuste. No podemos, creo que como estaba originalmente, sin el agregado de Venezuela estaríamos en capacidad de acompañar. Simplemente hay un tema que nos preocupa, que parece semántico, pero que puede ir más allá de conformidad como son nuestras interpretaciones en la ley en Colombia. Restaurar y recuperar para nosotros, lo que se quiere aquí es que se proteja el medio ambiente, que se conserven esos recursos y que eso se haga con un manejo sustentable. Pero recuperar también tiene para nosotros desde el punto de vista legal un tema que no tiene que ver con este párrafo y su intencionalidad, que es el tema de recuperación de las tierras, entonces, pero recuperación en otros términos, no ambiental. Entonces, por eso sugerimos que se deje solamente la palabra restaurar, que es la que busca restaurar ecosistemas, restaurar suelos, etcétera, y proteger esos ecosistemas, y eliminar la palabra recuperar, porque eso nos, sujeto a que esa palabra se elimine, nosotros retiramos nuestra propuesta y nos sumamos al consenso sin el agregado de la delegación de Venezuela. Gracias. Agradezco a Colombia, ofrezco la palabra a Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación se encontraba lista para apoyar el párrafo tal como estaba sin el agregado de Venezuela, por lo que queríamos manifestar nuestro apoyo al párrafo original. Gracias. Gracias, Argentina. Ofrezco la palabra a la representación de los pueblos indígenas. Sí, señor presidente, solamente una inquietud que tenemos, y quiero hacer la pregunta bastante corta, es con respecto al tema de restaurar. Nosotros, y le quiero preguntar a la delegación de Colombia, porque para nosotros restaurar, con esto de la negociación de cambio climático, se habla de aforestación, reforestación y deforestación.
las actividades de reforestación son actividades para restaurar el medio ambiente. Entonces yo no veo por qué, y restaurar lo estamos haciendo todos, también los pueblos indígenas que hemos sido víctimas de concesiones que se han hecho sin el consentimiento de nuestras comunidades. Hemos tenido que estar en restaurar. Y yo quería preguntarle si restaurar no es una acción que estamos haciendo, está haciendo los estados y los pueblos indígenas. Gracias a la representación de los pueblos indígenas. Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Entendiendo que el ánimo en la sala es ir al párrafo inicial que teníamos en discusión, mi delegación estaría en posición de retirar la propuesta realizada. Muchas gracias. Y acompañar la propuesta. Agradezco la flexibilidad de la delegación de Venezuela. Ofrezco la palabra a la delegación de Argentina. Ofrezco la palabra a la delegación de Colombia. Primero un saludo muy cordial a todos los delegados indígenas y de gobierno. No, nosotros con la palabra restaurar no tenemos ningún problema. Yo creo que de pronto el compañero tiene una confusión. Con la palabra restaurar no tenemos ningún problema. Lo que nosotros estamos tocando es la palabra recuperar. Y recuperar, aquí nos acompaña el mayor Jaime Arias, y él conoce bien el tema de la recuperación de la madre tierra en Colombia. Para nosotros recuperar sí tiene unas implicaciones específicas que tienen implicaciones territoriales y conflictos sociales con hondas raíces en el territorio. Entonces es con la palabra recuperar, no restaurar. Agradezco a la delegación de Colombia. Bolivia. Gracias, señor presidente. Mi delegación cree que estamos cerca de cerrar este párrafo. Tenemos un pequeño agregado que lo estamos trayendo, sacando de la propuesta del caucus, y es que se nos ha olvidado que en el tema de tierra y territorio, cuando hablamos de la protección, tiene que tener la calidad de colectividad. Entonces diría, de sus tierras, territorios colectivos y recursos. Y ahí terminaría. Ofrezco la palabra a la delegación de Perú. Gracias, presidente. No entiendo el añadido que hace Bolivia, porque el lenguaje que usamos a lo largo de toda la declaración es tierras, territorios y recursos, es el lenguaje de Naciones Unidas. Se sobreentiende que sí es, pero no entiendo por qué tendríamos que hacer una diferenciación en este punto. Gracias. Agradezco a la delegación de Perú. Argentina. Muchas gracias, señor presidente. En similar sintonía a la manifestada por Perú, el lenguaje que hemos utilizado es tierras, territorios y recursos, por lo que preferiríamos volver al lenguaje ya acordado. Gracias. Agradezco a la delegación de Argentina. Voy a permitirme hacer un texto limpio que creo que es el que encuentra consenso en la sala. En ese sentido voy a proponer a la sala que podamos considerarlo el mismo. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, restaurar y proteger el medio ambiente y al manejo sustentable de sus tierras, territorios y recursos. Repito la propuesta, creo que es la propuesta que encuentra el consenso de todas las delegaciones. Es: los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, restaurar y proteger el medio ambiente y al manejo sustentable de sus tierras, territorios y recursos. Ofrezco la palabra a la representación de los pueblos indígenas. Good morning. My name is Leonard Gorman, and I represent the Navajo Nation. As for the record, the Navajo Nation is not represented by any delegate that is appointed by the organization that represents the North America. Navajo Nation speaks for itself.
As to paragraph here, it is important to understand that also some indigenous nations and peoples have their governing institutes. And Navajo Nation is one of those indigenous nations that has its own government, its departments in which it manages its lands and resources and environment. In this case, the Navajo Nation has put forward and supported the caucus's recommendation in which it eliminates the reference to the sustainable aspect. It's the Navajo Nation that manages the lands, territories, and the environments and resources. So Navajo Nation supports the caucus's recommendation to allow for the Navajo Nation to manage the recognition of the indigenous nation to manage its territories, resources, and environments. Thank you. Agradezco la representación de los pueblos indígenas. Ofrezco la palabra a la representación nuevamente de los pueblos indígenas. Sí, gracias, señor presidente. Nosotros estábamos un poco, quisiéramos un poco ver el tema de la traducción al inglés-español, porque acá, para nosotros acá está bastante claro la propuesta original, la propuesta que se está planteando, que es los derechos a conservar, restaurar, recuperar y proteger el medio ambiente y el manejo sostenible de sus tierras, territorios y recursos, que la mayoría de delegaciones están apoyando. Nosotros estamos, para ser flexibles, para apoyar el texto que estaban los gobiernos planteando. Pero cuando se levanta el tema del verbo recuperar, y disculpen que yo tenga que hacer estas acotaciones, no solo se recuperan la madre tierra. Nosotros, por ejemplo, estamos en negociaciones ahora mismo para recuperar ciertas tierras que están dentro de áreas protegidas. Áreas protegidas hay una negociación de comanejo y estamos en una acción de recuperar. No tratemos de restringir ni a los estados ni a los pueblos indígenas en la determinación de qué tierra se puede restaurar, recuperar, etcétera. O de acuerdo a la libre determinación de los estados, también que otro tipo de acción acción afirmativa puede hacer a los pueblos indígenas, a favor de los pueblos indígenas. En ese sentido yo le pido tanto a la delegación de Colombia flexibilidad, así como lo vamos a demostrar nosotros, en ese sentido que podemos acompañar la propuesta originaria que nos parece que es bastante amplia, no restringe a nadie ni limita a nadie y permite el diálogo. Esta declaración es para permitir el diálogo entre pueblos indígenas y Estado y no a limitar y restringir derechos. Gracias. Agradezco la representación de los pueblos indígenas. Ofrezco la palabra a la delegación de Colombia. Sí, gracias, presidente. Presidente, nosotros queremos apoyar el texto que como usted lo está presentando en la mesa, y también podríamos apoyar el agregado de Bolivia sobre la referencia a territorios colectivos. Gracias. Agradezco a Colombia. Ofrezco la palabra a México. Gracias, presidente. Respecto al párrafo que estamos discutiendo, México podría acompañar la propuesta del texto limpio presentado por la presidencia. Sin embargo, presidente, y disculpe que haga otra vez énfasis en esto, a la delegación de México le preocupa un poco lo que acaba de decir el representante de Norteamérica, en el sentido de que él no está hablando en representación de ningún otro pueblo indígena más que de la nación navaja. Como lo mencionamos hace rato, el entendido de esta delegación, y que es muy importante para la legitimidad de este proceso, es que los 4 representantes que están en este momento participando con nosotros están en consultas permanentes con el resto del caucus y que por lo tanto pueden hablar a nombre del resto del caucus indígena de tal manera que las negociaciones puedan ir avanzando. Por lo tanto, agradecería mucho a la presidencia que pudiera clarificar esta situación para las delegaciones. Muchas gracias. Agradezco mucho a México. La presidencia ha garantizado la representatividad de las 4 regiones. Ya los mecanismos de coordinación de parte de los representantes indígenas escapa de las posibilidades de la presidencia. En ese sentido, ellos tienen sus mecanismos de coordinación, tienen sus mecanismos de articulación y por tanto nosotros respetamos plenamente estos mecanismos que las organizaciones utilizan, ¿no? En
entiendo que el texto que encuentra mayor consenso es el siguiente. Voy a hacer un ajuste en el texto planteado por la presidencia. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, recuperar, solicito a la Secretaría, por favor, a conservar, restaurar, recuperar, escríbamelo por favor, recuperar, conservar, restaurar, recuperar, no. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, coma, restaurar, recuperar y proteger el medio ambiente y el manejo sustentable de sus tierras, territorios y recursos. Según las expresiones de las delegaciones, entiendo que este es el párrafo que encuentra mayor consenso, como se lo he expresado en sala. Ofrezco la palabra a la delegación de Chile. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Esta delegación está más satisfecha con el texto anterior que usted mismo propuso. La palabra recuperar, entendemos la posición de Brasil y por eso, bajo ese contexto, preferiríamos que se retirara la palabra recuperar, si fuera posible, digamos. De lo contrario, preferiría dejarlo de referéndum de parte de Chile, la palabra recuperar. Gracias. Agradezco a la delegación de Chile. Ofrezco la palabra a Brasil. Gracias, señor presidente. Brasil también estaba listo a aprobar el texto limpio que usted había leído. Y en realidad no tenemos problema con el texto original, pero creo que el argumento presentado por Colombia es muy válido. Entonces me parece que sacar el verbo recuperar tal vez resuelve el problema de Colombia y no nos crea a los demás un problema adicional. O sea, me parece que pudiéramos, en aras de llegar a un consenso, apoyar esta propuesta de Colombia. Gracias. Ofrezco la palabra a la representación de Colombia. Sí, gracias, presidente. Nosotros quisiéramos mantenernos sobre la propuesta inicial de la presidencia. Como le dije, el agregado de Bolivia sobre territorios colectivos nos parece bastante útil, pero ya hemos dado nuestras explicaciones y si no podemos trabajar con este texto, volveríamos entonces a retomar nuestra propuesta original que estaba en el revisado anterior del documento. Gracias. Agradezco a la delegación de Colombia. Ofrezco la palabra a la representación de los pueblos indígenas. Muchas gracias, señor presidente. Un cordial y fraternal saludo a todos los hermanos y hermanas de los pueblos indígenas que nos acompañan y de igual manera de los estados de acá de América. Yo sí solicitaría con el debido respeto pues, a las delegaciones presentes. Ya lo he manifestado en la reunión pasada que esta es una declaración de derechos que debe ser progresiva, no restrictiva. Y en ese sentido no se nos puede estigmatizar, con el debido respeto que ha dicho el representante del gobierno de Colombia, a todos los pueblos indígenas de Colombia por lo que pasa en el Cauca. Ya, doctor Pedro Santiago, usted sabe que en la Sierra Nevada somos pueblo de paz y tenemos un acuerdo ya con el propio presidente de la República para avanzar en la recuperación de nuestro territorio ancestral. Y eso está garantizado en el marco legal a través del diálogo. ¿Ya? Entonces, son situaciones que, digamos, pasan solamente muy respetables, ¿no? Con los hermanos del Cauca, pero el espíritu de los pueblos indígenas de Colombia, como también de los pueblos indígenas de América, es lograr, digamos, avanzar en esa recuperación, porque fueron territorios, digamos, ancestrales, tradicionales de los pueblos indígenas. Y bueno, yo también entiendo que en este artículo se habla más de la recuperación del medio ambiente, ¿cierto? Y el manejo de ese territorio más que lo referido a la propiedad
del territorio, que eso lo vamos a abordar en el artículo 24. Era eso. Agradezco la representación indígena. Ofrezco la palabra a Bolivia. Gracias, señor presidente. Para agradecer el apoyo de Colombia que ha dado a nuestra propuesta, sin embargo, en aras del consenso, nosotros la vamos a retirar. Agradezco a Bolivia. Ofrezco la palabra a Colombia. Mayor, muchas gracias. Muy ilustrativos sus comentarios. Ahí podríamos mirar porque ese recuperar puede tener dos posibilidades. La una en el marco legal, la otra por fuera del marco legal colombiano. De hecho, como en el caso colombiano se sabe, hemos trabajado un decreto que da los marcos para la recuperación de los territorios ancestrales. Decreto que en este momento está vigente, que fue consultado, que fue concertado. Entonces, en aras de ser propositivos, podríamos pensar la posibilidad de que quede dentro de los marcos legales de cada país. Y así no tendríamos ningún problema, porque en el caso nuestro sí tenemos esas dos condiciones. Uno es la recuperación de la madre tierra, que se ha venido presentando en algunas zonas del país donde está por fuera de los canales legales. Igual lo entendemos históricamente, porque una cosa era la situación en los años 80 y otra la situación hoy. O sea, no estamos haciendo un juicio de valor sobre este principio, pero hoy sí tenemos unos marcos consultados, concertados y con consentimiento para hacer el mecanismo de la recuperación de la madre tierra. Entonces no tendríamos ningún problema en que quede el verbo recuperar, siempre y cuando quede claro que es dentro del marco legal de los países, pues porque estamos haciendo una declaración americana y en el caso concreto colombiano de ese mecanismo que pactamos entre pueblos indígenas y gobierno colombiano. Presidente, entonces para concretar la intervención de nuestro experto en términos del texto sería de conformidad con la legislación nacional y en ese caso nos hemos nosotros flexibilizado bastante, estamos buscando todas las alternativas posibles y si la palabra restaurar va a generar confusión, entonces dejémoslo, recuperar va a generar confusión, lo dejamos de conformidad con la legislación nacional. Gracias. Agradezco a Colombia. Ofrezco la palabra a Bolivia. Gracias, señor presidente. Mi delegación agregaría de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional. Ofrezco la palabra a la representación de los pueblos indígenas. Thank you, Mr. Chair, and since it's my first time to speak, good morning to everyone. Just want to address the word sustainable. I've listened carefully, and I haven't heard any state representatives insist on that word. One of the main changes in the Indigenous Caucus proposal is to delete the word sustainable because it's obvious that Indigenous peoples, if they have the right to manage their lands, we don't need to come up with words to describe how they're going to manage their land. So I just want to add that to the conversation that we don't believe that word is necessary, and that's one of, I haven't heard any states insist on that, so I just want to reinstate that portion of our caucus proposal. Thank you. Agradezco la representación de los pueblos indígenas. Ofrezco la palabra a la delegación de Perú. Gracias, presidente. Para referirme al punto, a mi delegación sí le sorprende que se quiera retirar ese adjetivo, no porque no tenga la capacidad de manejar, pero entendemos que justamente la forma en que harán ese manejo va a ser sustentable. Es una exigencia que nos la hacemos también a los mismos estados en el manejo. O sea, es el ideal que todos manejemos los recursos de manera sustentable. Por ello, la verdad me sorprende que se quiera retirar esta palabra. Gracias.
Agradezco a la delegación de Perú. Ofrezco la palabra a la delegación de México. Muchas gracias, presidente. Presidente, durante todas las sesiones de negociación que hemos tenido en este periodo, México ha insistido en el hecho de que mencionar en cada artículo, en cada párrafo, de conformidad con la legislación nacional y derecho internacional, cuando ya tenemos una propuesta de artículo o varias propuestas de artículo de hecho que se refieren al general del texto de la declaración, pues lo que hacen a lo mejor es alentar un poquito este proceso. En este sentido, presidente, y en aras de intentar alcanzar un consenso y siempre y cuando, bueno, las delegaciones, especialmente la delegación de Colombia, pueda acompañar la propuesta y por supuesto también si es apropiada para el caucus indígena, veríamos la posibilidad mejor de sustituir la palabra recuperar por preservar, de tal manera que se hable de conservar, restaurar, preservar y proteger el medio ambiente y el manejo de sus tierras. Es únicamente una propuesta. Reiteramos que México está en la posición de acompañar la propuesta original de la presidencia. Agradezco a la delegación de México. Ofrezco la palabra a la delegación de Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Al igual que Perú, tampoco entendemos el por qué sacar sustentable. Es un texto que hace mucho tiempo que se encuentra de esa manera, es texto consensuado en Naciones Unidas, por lo que preferiríamos que se mantuviera. Gracias. Agradezco a la delegación de Argentina. Ofrezco la palabra a la representación de los pueblos indígenas. Good morning again from the Navajo Nation. Thank you for, as to the chair, for respecting the process and also how indigenous peoples and nations are being represented at these sessions, and not only in the OAS but also in the UN sessions. Going back to the point about the adjective, the sustainable, what's important to the Navajo Nation is that the question here is who is the entity that provides and measures what's the sustainable management. The issue here for the Navajo Nation and other indigenous peoples and nations is that Navajo Nation has the right to manage, whether that would be sustainable as the intentions are for all indigenous peoples. But here the clarification is that the indigenous peoples have the right to manage their lands, territories, and resources. Thank you. Agradezco a la representación de los pueblos indígenas. Ofrezco la palabra a la delegación de Brasil. Gracias, señor presidente. Solo para decir que me sorprende la declaración que acabamos de escuchar, sobre todo viniendo de un representante indígena. Estamos hablando, y el título de este artículo es justamente Derecho a la protección del medio ambiente sano. O sea, y ahora queremos que la explotación de las tierras se dé de la manera que sea, que pueda ser destructiva si quieren. No es así, al contrario, lo que estamos buscando es justamente una manera sustentable de utilización de las tierras. Entonces me parece que no tiene mucho sentido hablar en una autorización general para que manejen las tierras como bien les parezca. Eso es algo que cobramos de todos. O sea, buscamos que todos los agricultores lo hagan de manera sana, o sea, que no destruyan al medio ambiente, que no creen problemas para el uso de la tierra. Entonces me parece que lo que estamos buscando acá es justamente formas de hacerlo de manera sustentable. Gracias. Agradezco la importante explicación de la representación de Brasil. Ofrezco la palabra a la delegación de los pueblos indígenas.
Señor presidente, yo lo que pienso es que como que aquí hay, nosotros los pueblos indígenas no hacemos divisiones con respecto a la madre tierra. Vemos el concepto de tierra y también junto con el concepto de recursos naturales. Lamentablemente el texto separa derecho de tierra y derecho al medio ambiente. Y aquí tenemos un problema con respecto al texto que se nos presenta en negociación. Por eso que el conclave plantea el tema del, y tenemos también inclusive entre nosotros algunas dificultades. De parte de nosotros no tenemos problema con el tema sustentable de las tierras. Y lamentablemente, y no quiero discrepar, pero los que hacen realmente una uso voraz sobre la madre tierra no somos los pueblos indígenas. Y de eso ya hay testimonio en todos los foros internacionales, son los estados, que lamentablemente por las políticas económicas prevalecen la economía sobre los recursos naturales. Y en ese sentido sí quisiera que eso quede bastante claro y hay muchos estudios con respecto a esto. A lo que quiero llevar acá la atención un poco para ver si podemos llegar con los estados a algún tipo de acuerdo, es que aquí estamos hablando de medio ambiente sano, estamos hablando de la madre tierra y lo que representa los recursos. Pero cuando proponemos el tema del manejo de las tierras, eso también se toca en el tema de tierras, de territorios y recursos. Y como que ahí entramos a algo que nos tiene a nosotros como que entrampados en las negociaciones. No he conversado con mis colegas y les pido respeto a todos, con mucho respeto a todos ellos, no he conversado con mis colegas, pero me parece que aquí para nosotros es lo mismo y por eso es que estamos tan insistentes. Pero yo sí quisiera que habría que hacer esa distinción para poder hacer la negociación mucho más rápida. Con respecto al tema, el manejo de las tierras en los territorios indígenas pasa igual. Hay manejo turístico, hay manejo industriales, hay manejo de todo tipo. Los territorios indígenas son para el desarrollo económico de los indígenas y los indígenas, con el respeto del delegado de Brasil, tenemos que hacer uso de nuestras tierras y territorios. Si tenemos que hacer un puerto, lo hacemos. Si tenemos que hacer una industria, la hacemos, porque también nosotros necesitamos proteger a nuestras culturas y tradiciones. Y lamentablemente la globalización de la economía nos está llevando a algunos pueblos indígenas a eso, de exportación. Entonces, pero eso es otro tema. Yo lo que veo es que como estos dos conceptos aquí en este pequeño párrafo, que parecía realmente fácil, que yo no le veo bastante problema, pero yo pienso que estamos mezclando el tema del medio ambiente con el tema de tierra y territorio y recursos y eso no nos está ayudando. Gracias. Agradezco a la delegación de los pueblos indígenas. Ofrezco la palabra a Argentina. Muchas gracias, señor presidente. A mi delegación le parece que estamos cerca de llegar a un consenso. Tenemos 3 días de trabajo, luego de 15 años de negociación, y usted, señor presidente, nos ha pedido a todos flexibilidad y, digamos, la voluntad de poder arribar entre todos a un consenso. Estoy aquí con la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y realmente es mucho más restrictiva de lo que estamos negociando ahora. Es decir, si no hubiera consenso, podríamos proponer esto, pero me parece que lo que estamos negociando ahora es mucho más amplia que lo que se negoció en Naciones Unidas. Naciones Unidas dice, leo solo la primera frase, pues la segunda ya tiene que ver con programas de asistencia. Artículo 29, los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Ahí termina. Estamos negociando algo que es mucho más amplio y estamos perdiendo de vista que estamos en condiciones de aprobar algo que es mucho más amplio por quedarnos en los detalles. Yo entiendo que tanto de los estados como de los representantes de los pueblos indígenas querramos el máximo, digamos, de cada una de las partes, pero estamos con muy pocos artículos y párrafos para aprobar y tener por fin una declaración. No perdamos de foco eso. Este artículo que estamos negociando, este párrafo que estamos negociando, es mucho más amplio que el de Naciones Unidas. Si quieren volvemos a Naciones Unidas, no hay ningún problema. Nosotros no tenemos problema, podemos acompañar ese consenso. Pero si vamos a ampliar derechos, tratemos de no perder ese horizonte. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que es muy pertinente la intervención que realiza la delegación de Argentina, el logro que se tiene con este párrafo y el importante avance que se está consiguiendo, pero además
El tema de la sustentabilidad es un tema que constantemente los pueblos indígenas lo hemos ido defendiendo en los diferentes foros internacionales. Entonces yo quisiera pedirles a los representantes de los pueblos indígenas poder reconsiderar este tema porque no se puede renunciar a la sustentabilidad del uso de las tierras, territorios, porque justamente hoy es el Día de la Madre Tierra en coherencia con este tema, con este planteamiento. Por tanto, analizando el texto de Naciones Unidas, el párrafo 29, que muy bien lo ha mencionado la delegación de Argentina, yo quisiera que podamos considerar la posibilidad de aprobar el párrafo con esta sugerencia muy atinada realizada por la delegación de México, que incorpora el término preservar en vez de recuperar. Creo que es un término que satisface tanto a la representación de los estados como a la representación de los pueblos indígenas, y en ese sentido podríamos conseguir un texto ya consensuado por todos. Ofrezco la palabra a la representación de los pueblos indígenas. ¿Cómo? Good morning again from the Navajo Nation. Please don't misunderstand that indigenous peoples and the Navajo Nation don't want sustainability. That's not the issue that the Navajo Nation is presenting here. The paragraph 1 in this article already provides for the sustainable environment issue in that paragraph 1. Here, the issue is who manages, who makes a decision over the sustainability of the environment. And that's where the issue for Navajo Nation and other indigenous nations is that we already have policies, we already have laws, Navajo Nation laws, that address the level and the uniqueness of the sustainability. So here the question is open with who makes a decision over the sustainability. It should be the indigenous nation. Now the paragraph with the amendment that's added, it provides for the national legislation. I think that is the answer that Navajo Nation does not want to seek. Navajo Nation must do the management of the environment, lands, territories, and resources. Thank you. Agradezco a la representación de los pueblos indígenas. Ofrezco la palabra a la delegación de Paraguay. Muy buenos días a todos los delegados, señor presidente. Solamente para, también en Paraguay la palabra recuperar podría tener connotaciones ambiguas y hasta negativas para más allá de los pueblos indígenas, ambigua porque, digamos, recuperar el centro de Asunción podría ser un territorio indígena históricamente hablando, y por lo tanto yo sugiero, la delegación de Paraguay sugiere reemplazar la palabra recuperar por acceder de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional. Acceder por el hecho de que según legislación local puede uno acceder, los indígenas acceden o recuperan territorios y tierras. Como no tenemos solicitudes de uso de la palabra, solamente para intentar aclarar lo planteado por la representación de los pueblos indígenas, creo que es importante que podamos visibilizar que en este momento estamos discutiendo una declaración, que estamos negociando una declaración. Si es que ya será la legislación interna de cada uno de los países que defina quién administra qué elementos, porque si tendríamos que definir en cada punto qué es responsabilidad de los pueblos indígenas
y qué es responsabilidad de los estados nacionales, qué competencias tienen los pueblos indígenas y qué competencias los estados nacionales, sería muy complicado y no lograríamos acordar una declaración ni siquiera en los próximos 50 años. Entonces, esta es una declaración que es aplicable a los estados, pero también a los pueblos indígenas. En ese sentido, quisiera nuevamente reconsiderar a la representación o a parte de la representación indígena, que podamos retornar al texto original que ya tenía el consenso de toda la sala, incluyendo los pueblos indígenas, con esta modificación planteada por la representación de México, que encuentra como un punto de encuentro entre las diferentes delegaciones. Ofrezco la palabra a la representación de Brasil. Gracias, señor presidente. Solo para decir que preferimos el texto limpio como usted había leído. Esta sugerencia de México nos crea un problema porque en la legislación brasileña preservar es muchísimo más restrictivo que conservar. O sea, que creo que con el verbo conservar ya tenemos toda la preocupación tratada, o sea, considerada. Si incluimos preservar, vamos a limitar esta conservación. Creo que es más complicado, o sea que perderíamos lo que estamos tratando de conseguir con este párrafo. Solamente eso, gracias. Agradezco a la delegación de Brasil. Ofrezco la palabra a la representación de los pueblos indígenas. Thank you, Mr. Chair. I would like to ask that the Secretariat put paragraph 1 on the screen. I'm a little concerned that we may be discussing this paragraph in a vacuum. Paragraph 1 states very clearly that our goal is and always will be to have a sustainable environment. That's always going to be our goal. And so I've been talking with my colleagues here, and I'm wondering if in paragraph 2 there is a different meaning given between the Spanish and the English, because certainly in English we've had interventions about the placement of the word sustainable before management. And so I'm wondering if the Spanish contains a different sense of that. And I'm hearing that from some of my colleagues, again, because we haven't had time to meet as a caucus and have interpretation and talk about this thoroughly. We're faced with having to do it during the plenary, and I apologize. But I just want to remind us that we're not arguing this or negotiating this paragraph in a vacuum. We have to look at what paragraph 1 says, and of course we want a sustainable environment to begin with. So I want to add that to the conversation and ask if we can really assess the English and the Spanish for paragraph 2 and see if they in fact contain the same sense of this issue. Agradezco a todas las delegaciones, tanto de los pueblos indígenas como de los estados. Vamos a limpiar el párrafo, el texto que encuentra mayor consenso en la sala, y vamos a dejar el tema abierto para que los pueblos indígenas puedan analizarlo y puedan confirmarnos durante la tarde si estamos ya en las posibilidades de aprobarlo. En ese sentido, el texto que se dejaría en el párrafo 2 como texto limpio, único texto, sería el siguiente. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, restaurar y proteger el medio ambiente, los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, restaurar y proteger el medio ambiente,
y al manejo sustentable de sus tierras, territorios y recursos. La presidencia entiende que este es el texto que encuentra mayor consenso. Vamos a dejarlo como texto para que puedan analizarlo los representantes de los pueblos indígenas. Pasaríamos al segundo punto, por favor. Colombia. Presidente, gracias. Nosotros, por supuesto, que apoyamos esta propuesta en limpio. ¿Tenemos el quórum para aprobar? No estamos aprobando nada en este momento. Está quedando el párrafo abierto para que durante la tarde podamos reconsiderar el mismo. Es que quería estar segura, presidente, porque la metodología que estábamos teniendo era que si teníamos consenso en la sala y teníamos el quórum, lo aprobábamos y quedaba en consultas de bien sea los pueblos indígenas o en consultas de algún estado o al referéndum de algún estado. Entonces, no sé si, no tengo ninguna objeción en cambiar la metodología, pero sí quiero estar clara también para los siguientes párrafos cómo vamos a proceder. Gracias. No hay un cambio en la metodología. Lo que estamos haciendo es dejar el párrafo abierto, porque la negociación la estamos haciendo acá en sala entre todos, y en el momento que haya consenso de todos se aprueba el párrafo, y en este momento no existe todavía el consenso. Hay un párrafo avanzado donde hay acuerdo entre todas las delegaciones, y el caucus necesita revisar el párrafo, y en el momento que estemos todos de acuerdo se aprueba en sala el párrafo. Por lo tanto, dejamos abierto este párrafo, el texto en limpio. Ofrezco la palabra a la delegación de Argentina. Gracias, señor presidente. En similar sentido a Colombia, para conocer si había cambiado la metodología, ustedes, digamos, porque en las dos reuniones anteriores los estados acordábamos y luego aprobamos. En la última reunión ya directamente aprobamos, y luego de la tarde, del mediodía, los representantes de los pueblos indígenas daban su opinión, pero por lo que veo ahora vamos a consensuarlo entre todos. Quería confirmar eso y que no fuera la misma metodología utilizada en las dos reuniones anteriores. Muchas gracias. Agradezco a la delegación de Argentina. Bolivia. Gracias, señor presidente. Mi delegación entiende que desde la perspectiva de mi delegación no hay un cambio de metodología. Ustedes vean que la reunión ha empezado hoy y el caucus indígena ha empezado hoy. Lo que hemos hecho en las otras reuniones, ya cuando teníamos, por ejemplo, avances en la tarde, sí el caucus indígena contaba con unas horas de interpretación y podría haber. Lo único que se está haciendo es dar un tiempo, siendo que el caucus indígena ha llegado el día de hoy, para que tengan la oportunidad de revisarlo, y retornamos para aprobar, si es el caso, al referéndum del caucus indígena o de algún estado. Agradezco. Bolivia. Brasil. Gracias, presidente. También para apoyar lo mencionado por Colombia y Argentina, nos parece que sí está habiendo un cambio de metodología. Lo que hicimos hasta hoy fue justamente llegar a un consenso, y si hay una o dos partes que no están en condiciones de adherir al consenso, que pongan el texto ad referéndum. O sea que la idea era que este texto que la presidencia ha leído como el texto limpio, me parece que ya reúne consenso, y solamente una parte no estaría en condiciones de aprobarlo ahorita. O sea, pero podemos ponerlo ya como consensuado y ad referéndum de la parte que no esté en condición de apoyarlo ahora. Gracias. Chile. Gracias, presidente. En la misma línea de lo señalado por las delegaciones de Colombia, Argentina y Brasil, que consideramos que se podría dar por aprobado este texto y ad referéndum de quienes no estuvieran de acuerdo con este. Gracias. Con el texto limpio. Agradezco a la delegación de Chile. Sobre la base de la sugerencia de las delegaciones, la presidencia va a dar por acordado el texto, y una vez que tengamos la confirmación del caucus se dará por aprobado
el párrafo mencionado. En ese sentido, el párrafo queda acordado en consulta con el caucus. Continuamos con el siguiente párrafo. El párrafo número 4 del mismo artículo. Artículo 18, párrafo número 4. Entiendo que en este párrafo ya tenemos un avance muy importante, solamente tendríamos pendiente esta parte que estamos viendo entre corchetes, que hace referencia al tema privada, como privada, dice textualmente. Entonces consulto al cónclave si ya podríamos avanzar en la aprobación de este párrafo. A la Secretaría voy a solicitar solamente una corrección de forma, no está la palabra completa en la quinta línea, al final de la quinta línea, al inicio de la sexta, incorpora la palabra medio ambiente. Que puedan afectar el medio ambiente, ¿no? Porque dice ambiente. Entonces vamos a elaborar un texto limpio de este párrafo que leería de la siguiente manera. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación plena y efectiva en la formulación, planeamiento, ordenamiento e implementación de políticas, normas, programas y medidas y cualquier otra actividad pública que puedan afectar el medio ambiente, al medio ambiente, debe ser, para la conservación, uso y manejo de sus tierras, territorios y recursos. Punto. Repito, los pueblos indígenas tienen derecho a la participación plena y efectiva en la formulación, planeamiento, ordenamiento e implementación de políticas, normas, programas y medidas y cualquier otra actividad pública que puedan afectar al medio ambiente para la conservación, uso y manejo de sus tierras, territorios y recursos. Ofrezco la palabra a la representación de los pueblos indígenas. Sí, gracias, señor presidente. Yo no veo bastante problema con este párrafo, que yo creo que nosotros vamos a contar con la flexibilidad del Estado. Hay y más que es una cuestión de derecho, es una cuestión de realidades, más que nada, más que una cuestión de derecho. Hay actividades tanto públicas como privadas dentro de las tierras, territorios y pueblos indígenas. Y eso lo hay en todos los países y todos los estados. Lo que nosotros no queremos que se nos escape a nosotros también es el sector privado. Ya ha habido muchas negociaciones también, inclusive con la responsabilidad social y sustentable, porque ya que la palabra ha sido bastante levantada aquí, sustentable, no solo de los pueblos indígenas, sino también de las empresas privadas. Nosotros también sabemos que en las relaciones internas
hay algunos requerimientos que le piden los estados a la empresa privada. Y a veces algunos de esos requerimientos también implican los pueblos indígenas. Han habido casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a los estados precisamente por este tema de la participación plena y efectiva en actividades que son privadas y que de una u otra manera son actividades privadas, pues, y al final el responsable queda el Estado. Aquí hay dos cosas. Nosotros mantenemos que hay actividades públicas y privadas porque es una realidad que hay. Y que nos parece que eso ayuda no solo a los estados, sino también a los pueblos indígenas, a los estados en pedirle requerimientos de acuerdo a las relaciones, de acuerdo a cada estado lo negocie, para preservar y proteger los otros derechos que están establecidos en esta declaración, el derecho a la cultura, al medio ambiente, etcétera. Entonces nosotros, para clarificar este párrafo, introducimos el aspecto privado, porque nos parece que el aspecto privado es una realidad. Ahora bien, si eso trae algunos problemas para los estados, con dejar otra actividad sin calificar la actividad, también podíamos nosotros sumarnos al consenso. Para nosotros es una cuestión de realidades y que nosotros queremos avanzar. Y cuando calificamos en dónde tenemos nosotros los problemas, mejor si los estados quieren y no calificamos la actividad, sino que cualquier actividad, entonces nosotros sí pudiéramos unirnos al consenso. Pero si ponen pública, también consideramos que el sector privado es una realidad dentro de nuestros estados. Gracias. Agradezco la representación de los pueblos indígenas. Ofrezco la palabra a Brasil. Gracias, presidente. Brasil entiende que este párrafo está muy largo, muy confuso y bueno, como acaba de mencionar el representante de los pueblos indígenas, nos crea algunas dificultades también. En ese sentido, nos gustaría presentar una sugerencia de manera a utilizar un texto ya acordado, que sería el artículo 7.1 de la Convención 169 de la OIT. Y entonces, si la presidencia me permite, yo leería cómo sería la sugerencia de Brasil, que solamente simplifica este párrafo y lo pone más compatible a este artículo de la OIT. La frase diría entonces: los pueblos indígenas tienen derecho a la participación plena y efectiva en la formulación, implementación y evaluación de los planes y programas que puedan afectar directamente el ambiente para la conservación, uso y manejo de sus tierras, territorios y recursos. De esta manera tendríamos la misma idea que estamos ahí con este párrafo ahora, pero más sencillo, más cuesto, creo que se dice la palabra, cuesto, exacto. Así es, o sea, me parece que eso facilitaría y nos sacaría de esta cuestión de público-privado que nos crea una dificultad también. Gracias. Agradezco la propuesta a la delegación de Brasil. Ofrezco la palabra a la delegación de Perú. Gracias, presidente. Yo tenía flexibilidad con el párrafo original, dejando solo en otra actividad, sin determinar pública o privada, pero también podríamos, desde luego, acompañar el lenguaje del convenio 169 que propone Brasil y que podría facilitar bastante el consenso. Gracias. Agradezco a Perú. Consulto a las delegaciones si podemos aprobar el párrafo propuesto por Brasil. Uruguay. Gracias, presidente. Como Uruguay ya lo ha manifestado en otras oportunidades, como mi país aún no es parte del convenio 169, nos quedaríamos en consulta. Gracias, presidente. Agradezco Uruguay. Bolivia.
Gracias, señor presidente. En el caso de mi delegación, creemos que podemos apoyar la sugerencia planteada por la delegación de Perú de eliminar del párrafo original la calificación de la actividad. Es decir, le eliminamos tanto pública como privada y así queda más claro el párrafo. Agradezco a la delegación de Bolivia. Colombia. Gracias, presidente. En relación con su consulta, podemos acompañar la propuesta alternativa presentada por la delegación de Brasil. Agradezco Colombia. Argentina. Muchas gracias, señor presidente. También podemos acompañar la propuesta de Brasil, pero por otro lado también podemos acompañar la propuesta hecha por Perú y el párrafo original. Somos flexibles. Gracias. Muchas gracias. Consulto con los pueblos indígenas. Ofrezco la palabra a la representación de los pueblos indígenas. Sí, gracias, señor presidente. Nosotros estamos, agradezco primero a la delegación de Perú por la propuesta, nos parece que es una propuesta que nos puede ayudar. Sin embargo, también tenemos inconveniente que muchos estados no han ratificado el convenio 169 de la OIT. Y por otro lado, aquí hemos agotado bastante tiempo esto con los efectos directos e indirectos. Y ahí hay un lenguaje ya acordado previamente y no quisiera volver a entorpecer esta negociación. Nos parece que podemos apoyar la posición de Perú y de Perú con respecto a suprimir estas dos palabras en aras porque privada lo pusimos nosotros, en aras de la flexibilidad y permitir que el texto se apruebe tal como se sugiere sin la distinción. Y le pediríamos tanto a las delegaciones de Brasil y Colombia flexibilidad. Gracias. Disculpe, presidente, a la de Brasil, con el perdón de Colombia. Voy a solicitar a la Secretaría que también pueda limpiarme el párrafo 4. Estamos poniendo la propuesta de la 160. Porque a la Secretaría también pediría que pueda limpiarme el texto original con el texto que encuentra mayor consenso. Saquemos la parte que dice tanto pública como privada. Sobre la base de ese texto podemos retirar la parte que...
Este sería el texto limpio. Hay dos elementos que quizá incorporan y es una contribución de un tema que interesa a los pueblos indígenas, que es el ordenamiento, el planeamiento y ordenamiento. Consulto a la delegación de Brasil si podríamos aprobar este texto que de una u otra manera encuentre el consenso en pueblos indígenas y también en las representaciones de los estados. Gracias, señor presidente. Lo siento, pero en este momento no estaría en condiciones de acompañar el consenso. Tendría que consultar mi capital. Agradezco a Brasil. Ofrezco la palabra a Colombia. Presidente, yo creo que estamos bastante cerca del consenso y estoy viendo los textos que están sobre la mesa y digamos que aquí estamos ampliando porque está planeamiento, ordenamiento, implementación de políticas, normas, programas. Es un texto bastante rico y bastante amplio, pero digamos que hay un elemento de la propuesta de Brasil que por eso la apoyamos, que nos parece importante, y es el directamente. Y directamente, ¿por qué? Porque también hay otras políticas públicas en las que no necesariamente, donde hay programas, medidas y actividades, donde no necesariamente están dirigidas hacia los pueblos indígenas, porque por ejemplo están también los pueblos afrodescendientes, hay otro tipo de políticas públicas. Entonces, con el texto limpio de la presidencia y agregando solamente directamente, tal vez así podríamos lograr el consenso y podríamos también que la delegación de Brasil nos acompañara en este esfuerzo. Gracias. Quizás sería importante recordar un poco el debate que ya se estableció en este mismo grupo sobre el tema de la palabra directamente, ¿no? Un amplio debate. Creo que justamente el acuerdo fue, todavía no lo incluía, el acuerdo fue no manejar el término de directamente, sino utilizar otros términos que puedan sustituir a esta referencia, y en el texto limpio que se está planteando hace mención a para la conservación, uso de sus tierras, territorios y recursos, ¿no? Hay una precisión que si bien no es la palabra exacta de directamente, hace referencia que es a sus tierras, territorios y recursos. En ese sentido, a la presidencia no ve que no facilita el intentar retomar nuevamente el término directamente, solamente obstaculiza el proceso y por tanto yo quisiera pedirles ahí alguna flexibilidad para que podamos mantener en el texto que está ya planteado. Creo que podemos dejar todavía el texto abierto para que Brasil lo pueda consultar sin necesidad de poder aprobarlo ni acordarlo. Una vez que Brasil ya lo consulte y lo discuta, podemos volver a retomarlo el mismo. Ofrezco la palabra a la delegación de Brasil. Gracias, señor presidente. Solo para mencionar que si el texto limpio incluyera la palabra directamente, eso me facilitaría mucho conseguir la aprobación de Brasilia a este párrafo. Si los demás creen que eso sería aceptable, pudiéramos entonces tratar de buscar esta solución. Gracias. Agradecemos a Brasil. Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Nuestra sugerencia, nosotros no tenemos ningún inconveniente con incluir la palabra directamente, si hay consenso en la sala. De todas maneras, nuestra sugerencia sería, en todo caso, si pudiéramos acordar o aprobar el párrafo y dejar la palabra esa pendiente de Brasil, si Brasil estuviera de acuerdo, pero nosotros de todas maneras no tenemos inconveniente si hubiera consenso. Gracias. Agradezco a la delegación de Argentina. Ofrezco la palabra a la representación de pueblos indígenas. Sí, gracias, presidente. Solamente para recordarle a los estados
que hay un principio, no recuerdo el nombre del principio, que dice que cuando un Estado firma un tratado, firma un compromiso de carácter vinculante, no puede exigir no puede establecer otra obligación internacional que diga lo contrario. Y le voy a explicar por qué. Ya que estamos en el Día de la Tierra, señor presidente, para nosotros el Día de la Madre Tierra, tenemos que recordarle que la mayoría de los estados que están aquí han firmado la Carta de la Tierra, que fue en Río de Janeiro, casualmente en Brasil, estimó el delegado de Brasil, se firmaron 3 instrumentos internacionales muy importantes. El Convenio de Diversidad Biológica. Este Convenio de Diversidad Biológica establecía obligaciones a los estados firmantes en cuanto al uso y manejo de sus recursos naturales que incluso afectaran el ambiente, que pudieran afectar indirectamente a un estado fronterizo. Hay obligaciones de carácter internacional entre estados con respecto a esto lo directa e indirectamente. Aunque la actividad se realice en tu estado, eso inclusive para mí hasta restringía los derechos de soberanía de los estados. Entonces existen, cuando es el medio ambiente, cuando es el ambiente, a nivel de los estados, señor presidente, también existen lo que se llaman los intereses difusos. ¿Y qué son los intereses difusos? Que un ciudadano que se considera afectado tanto por una actividad pública como privada dentro de un territorio, aunque no viva ahí, puede establecer o interponer demandas en los tribunales nuestros alegando intereses difusos, alegando que él como propietario del medio ambiente, él como ser humano de cualquier nacionalidad, en el caso si es de Brasil, puede interponer un recurso ante un tribunal de justicia. Y los abogados ambientales saben esto perfectamente. Han visto muchos casos ambientales y ya la Comisión Interamericana ha sido bastante claro. A mí me parece que nosotros no podemos hacer una declaración que discrimina a los pueblos indígenas. Aquí estamos hablando de nuestras tierras, territorios y recursos. Y en el uso, conservación y mantenimiento de nuestros territorios y los recursos estamos los estados y los pueblos indígenas. No estamos los indígenas solos, los estados y los pueblos indígenas. Entonces yo quisiera recordarle esto, y lo digo de una forma muy sincera, para que hagamos contribuciones que nos puedan llevar a nosotros a un diálogo y no nos lleven a nosotros a establecer restricciones que nadie quiere. Yo sé que nadie quiere aquí, pero me parece importante que este tema directamente, yo quisiera acompañar a la delegación de Brasil, pero lamentablemente nosotros no podemos acompañar este tipo de propuesta que no nos va a llevar a consenso. Y como usted lo dijo, señor presidente, ya tenemos 15 años. Cuando yo llegué aquí yo no tenía ni una cana, ahora me están saliendo más otras canas. Aquí voy a llegar en bastón, no quiero llegar en bastón. Entonces le pido a los estados sinceramente que hay otros instrumentos internacionales que responden a sus inquietudes. Gracias. Agradezco la representación de los pueblos indígenas. Ofrezco la palabra a Argentina. Ofrezco la palabra a Brasil. Ofrezco la palabra a Colombia. Sí, gracias, presidente. Yo me quisiera sumar a la consulta que va a hacer Brasil, buscando, por ejemplo, también otra palabra. Nuestras autoridades, y ustedes saben que Colombia lo ha venido manifestando, el tema de directamente es porque también, además de pueblos indígenas, nosotros somos un pueblo multicultural, tenemos otro tipo, entonces tiene que haber también un margen de acción, tiene que haber también ciertos límites, porque yo no puedo aplicar las políticas públicas de manera abierta. El tema de medio ambiente, además, y en otros temas, el tema de directamente no es un tema menor, es un tema que también hay que revisarlo con calma, así que quisiéramos sumarnos a estas consultas que va a hacer la delegación de Brasil. Nosotros también teníamos inclusive la posibilidad de acompañar el texto inicial, pero con la salvedad de nuestras autoridades ambientales de que les parece importante que aclaremos. Si no es directamente, somos flexibles, podemos buscar sustancialmente, podemos que el caucus también nos ayude a definir claramente qué es lo que queremos abordar aquí, pero tiene que haber una relación clara de a qué se le está aplicando este artículo. Entonces nos sumamos al directamente mientras buscamos una alternativa. Gracias. Gracias, Colombia. Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Apelo a la sala para que nos ayude. En la discusión pasada o en la anterior tuvimos este mismo debate. Bueno, lo tuvimos varias veces, en realidad. Pero se armó un grupo de trabajo y se encontró una frase o una solución de consenso junto con los representantes de los pueblos indígenas.
No sé si el resto de la sala lo recuerda, que no estábamos utilizando directamente, pero había una manera, yo no la puedo encontrar, por eso apelo al resto de la sala, porque habíamos encontrado una forma de decir algo similar y que les sirviera a las delegaciones que lo necesitaban. Así que lo dejo para la sala si lo recuerda. Gracias. Agradezco a la delegación de Argentina. Vamos a apelar a esa flexibilidad que justamente nos ha planteado la delegación de Brasil, que requiere consultarlo. En ese marco estaríamos aprobando el texto, vistos que hay consenso en la sala, ad referéndum de las delegaciones de Brasil y Colombia. Entonces aprobamos este párrafo ad referéndum de las delegaciones de Brasil y Colombia. El siguiente párrafo es el párrafo número 5 del mismo artículo. Colombia. Tengo una consulta, presidente, discúlpeme. ¿Tenemos quórum para aprobar? No tenemos quórum, por lo tanto el texto está quedando acordado. Continuemos con el párrafo número 5. La propuesta en limpio sería la siguiente del párrafo 5. Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia técnica y financiera de sus estados y de los organismos internacionales con el propósito de proteger el medio ambiente. Ahí terminaría el párrafo. Ofrezco la palabra a la delegación de Brasil.
Gracias, presidente. La delegación de Brasil estaría lista para aprobar este texto desde que él siga hasta el final, hasta legislaciones nacionales. Gracias. Agradezco, Brasil. Ofrezco la palabra a Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Al igual que Brasil, nosotros pudiéramos acompañar el párrafo hasta las legislaciones nacionales. Gracias. Gracias, Venezuela. Ecuador. Gracias, señor presidente. Y en consonancia con las delegaciones que me precedieron en el uso de la palabra, nosotros también estaríamos de acuerdo con terminar el párrafo en legislaciones nacionales. Gracias. Gracias, Ecuador. Colombia. Gracias, presidente. En el mismo sentido de las delegaciones que se manifestaron sobre el tema de las legislaciones nacionales. Gracias. Entonces entiendo que por los pronunciamientos que se ha tenido en la sala, que el texto sería el texto completo. Restauramos el texto eliminado. Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia técnica y financiera de sus estados y de los organismos internacionales con el propósito de proteger el medio ambiente de conformidad con los trámites establecidos en las legislaciones nacionales. Ofrezco la palabra a la representación de los pueblos indígenas. Señor presidente, me da un tiempo que estoy buscando un texto de Naciones Unidas para este aspecto. Gracias. Quizá la representación de los pueblos indígenas podría ayudar el texto del artículo 39 de Naciones Unidas. Muchas gracias, señor presidente. Ofrezco la palabra a la representación de los pueblos indígenas. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros quisiéramos recordar en las negociaciones todo esto del señalamiento de las legislaciones nacionales, porque estamos haciendo una declaración de derechos humanos y no estamos haciendo una declaración de legislaciones nacionales. Y habíamos hablado de que al final todo lo que es la parte general ya podríamos ver el tema de las preocupaciones de los estados. Y tal como él ha sido la declaración, en muchos estados aquí lo han utilizado bastante muy bien, que cuando estamos en conflictos
o estamos en algunas interpretaciones, nosotros usáramos lo que es la Declaración de Naciones Unidas. En ese sentido, nosotros consideramos que el artículo 39 de la Declaración de las Naciones Unidas nos puede ayudar a nosotros para salir de este impasse en cuanto a la cooperación internacional, y como un texto ya acordado a nivel internacional no debería tener mayor problema. Entonces nosotros sí en este artículo, preferimos que se ponga ahí el texto del artículo 39 de la Declaración de Naciones Unidas, y lamentablemente no podemos apoyar referencia a la legislación nacional en la cooperación, porque la realidad es otra cosa. La realidad es que la cooperación, lo saben muchos de ustedes, se da a través de, la cooperación se da de muchas maneras, de muchas formas. Obviamente hay restricciones a nivel legislativo con respecto a los financiamientos que reciben los pueblos indígenas, pero también los pueblos indígenas, así como las empresas privadas, reciben también recursos financieros de las empresas de corporaciones internacionales. Y le doy un solo caso. En el caso del pueblo Kuna, nosotros tenemos un acuerdo con una transnacional que se llama Arcos, que nos provee asistencia financiera sin ningún tipo de problema. Y eso es producto de un convenio debido a nuestra autonomía, a nuestra libre determinación, que el Estado panameño lo ha visto como que no ha sido ningún tipo de problemas. Inclusive el Estado tiene otro convenio con esta misma empresa. Entonces nosotros no podemos aceptar que se nos restrinja, limite cualquier tipo de actividad económica que hacen nuestros pueblos indígenas en el desarrollo sostenible de sus recursos naturales, y no podamos aquí limitarnos a nosotros como que a una política paternalista, que nosotros siempre solamente vamos a esperar de nuestros estados que nos den, sino que también nosotros, al tener nuestros territorios y recursos, podemos desarrollar nuestras potencialidades económicas. Y en algunos casos, ¿quién lo diría? En el día de mañana nosotros somos los que ayudemos a financiar a los estados en nuestros respectivos países ante las carencias que algunos presentan. Eso es todo, señor presidente, y gracias. Gracias a la representación de los pueblos indígenas. Ecuador. Gracias, señor presidente. Y solamente para recordar que se había armado un grupo de trabajo en la ocasión anterior, y que ya utilizamos el artículo 39 en su totalidad en lo que es el acápite del derecho al desarrollo en el numeral 3. No tenemos problemas en repetirlo nuevamente, pero estaríamos utilizando 2 veces el mismo artículo, solamente para hacer referencia a este aspecto en particular. Muchas gracias. México. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, como lo acaba de señalar la delegación de Ecuador, ya el artículo 39 ha sido retomado con una modificación haciendo referencia no a la declaración, sino al artículo en cuestión. En este sentido, y dado que a México le parece que sería del interés tanto de los estados como de los representantes indígenas que la asistencia financiera y técnica y la cooperación internacional no únicamente abarcara uno de los puntos, sino todos los derechos contenidos en la declaración, México haría la propuesta de que en las provisiones generales, en lugar de mencionarlo en cada artículo, en las provisiones generales se retomara textual el artículo de 39 de Naciones Unidas, de tal manera que leyera: los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos enunciados en la presente declaración. Ofrezco la palabra a la delegación de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Y en línea, concordancia con lo que acaba de expresar la delegación de México,
pudiéramos acompañar esa propuesta y así eliminamos, o sea, hablamos todo el tema de cooperación internacional para todos los derechos, que inclusive es así como ya está aprobado el párrafo en la sección de derecho al desarrollo. Pudiéramos acompañar esa propuesta. Muchas gracias. Gracias, Venezuela. Perú. Gracias, presidente. Mi dirección es flexible, pero quiere apoyar también la propuesta de México. En realidad eso era también una alternativa que tenía dentro de mis opciones, ya que este artículo es aplicable a todos los derechos de los pueblos indígenas y no únicamente al medio ambiente. Gracias. Ecuador. Gracias, señor presidente. Y para hacerme eco de las palabras tanto de México como de Perú, estaríamos nosotros dispuestos a que una versión general o el artículo 39 de la convención se repita en lo que son provisiones generales. En el entendido de que se borrarían los otros párrafos que hacen referencia al mismo tema. Gracias. Entiendo que esta propuesta encuentra el consenso de toda la sala. En ese sentido, estaríamos trasladando el párrafo 29.3, que ya está aprobado, como 34 sexto a las provisiones generales. El texto del párrafo 29.3 es exactamente el mismo texto de Naciones Unidas, y con lo cual este párrafo se estaría eliminando en esta parte. México. Gracias, presidente. Efectivamente sería la propuesta, nada más con dos observaciones. Uno, tal vez solicitarle a la Secretaría que si hay algún otro artículo sobre cooperación en la propuesta de aclaración, bueno, también sea eliminado para dejarlo todo, y que el 29.3 justamente fue modificado para hacer referencia nada más al presente artículo. Y la propuesta sería que el texto fuera tal cual en Naciones Unidas, que se hiciera referencia a los derechos anunciados en la presente declaración, porque sería de todos los derechos y de todo el texto de la declaración, presidente. Agradecemos la aclaración de México. Entonces este párrafo quedaría ya directamente eliminado, y como ya nos aclaró muy bien México, estaríamos trasladando el párrafo 29.3 a las provisiones generales, con una breve modificación que sería que no diga el presente artículo, sino la presente declaración, como es exactamente el texto de Naciones Unidas. Eso se estaría aprobando. Se estaría acordando por no existir quórum en este momento, y con ello suspendemos nuestra sesión de la mañana. Por la tarde retomamos la sesión a las 2:30. Muchas gracias a todos. El 29.3 se traslada a provisiones generales y este 5 queda eliminado. Sí.
para todos quienes no están en la reunión y quieran seguir desde, principalmente los representantes de los pueblos indígenas quieran seguir por el internet, está disponible la transmisión en directo por el webcast.